Bona vesprada. Ford pacta el seu primer ERTO, els sindicats sembla que estan contents perquè han arribat a un acord. Esteu contents amb aquest pacte? Bueno, contentos relativamente. Cuando hablamos de despidos nunca se puede hablar de estar contento porque es lo último que uno desea negociar, ¿no? Ahora bien, para el problema tan grave que teníamos encima de la mesa inicialmente, como eran 410 despidos, pues bueno, acabarlos con acuerdo y acabarlos con planes muy importantes de acompañamiento social y acompañamiento económico hasta que los trabajadores cumplan la edad de 65 años, pues creo que es un muy buen acuerdo, así está siendo valorado por la plantilla y creo que hemos resuelto un problema muy grave que teníamos encima de la mesa, de manera que las salidas en Ford, yo creo que podremos decir dentro de pocos días que son todas voluntarias y que no hay ni un solo despido traumático. Esa es la clave y eso es lo que hay que pedir cuando tratas de despidos, que hayan márgenes de negociación para poder resolver el problema. Todo lo contrario que ha pasado lamentablemente en Nissan, cuando no tienes márgenes de negociación y te quedas sin nada que negociar porque te quedas sin empleo y te quedas sin fàbrica, no? Per tant, Carlos, és impossible que passi el que ha passat en Nissan així, a la Ford d'Almussafes. En un futur, bueno, imposible, referís como que... se dice, no hay nada en esto. No hay nada en esta vida, ¿no? Lo que sí que hay que hacer es trabajar y hacer todo lo posible para que eso no pase, y si pasa, bueno, pues que no sea porque no hemos hecho todo aquello que podíamos hacer, ¿no? En Ford nos quedan también muchos retos por delante. Hace mucho tiempo que venimos avisando, bueno, pues los que nos dedicamos un poco a esto, de los peligros que corría el sector de la automoción y de los que corre, ¿no? Está en plena metamorfosis, está transitando hacia lo eléctrico, eso requiere de muchas inversiones, están habiendo muchas alianzas para afrontar esas inversiones y para afrontar esos gastos de cierres de fábricas que se van a producir, que se están produciendo, y esos despidos, porque va a destruir mucho empleo, ¿no? Y el reto es muy importante. Yo os estaba escuchando en el estudio y es cierto que en España no tenemos ninguna marca propia, ¿no? Entonces, bueno, pues aparte de quedarnos en el discurso, hay que intentar hacer cosas y hay que trabajar. Alemania tiene garantizadas 7 plantas de fabricación de baterías. En España, bueno, pues no se ha visto o no se ha podido o no se han generado las condiciones para que eso se produzca aquí, ¿no? Por lo tanto, estamos teniendo dificultades y vamos a tener muchas dificultades. Estamos viendo cómo Francia está diciendo, ojo, bueno, Renault si tiene problemas, lo primero, carga de trabajo aquí y empleo aquí. Bueno, pues es cierto también que esto, digamos que es una asignatura pendiente de la Unión Europea, ¿no? De hacer políticas comunes, ¿no? Que nos valgan a todos. Bueno, pues todas estas situaciones son las que están ahora mismo en el campo de juego y con todo eso nos tenemos que manejar. Por lo tanto, no es nada sencilla la situación. No és gens senzilla, tot això està damunt de la taula. És veritat que estem en un moment de transició. Com veieu el futur de les empreses automobilístiques? I també preguntar-te per els treballadors de la Ford si s'han contagiat de la por de veure el que ha passat en la Nissan. Bueno, estas cosas siempre generan lógicamente preocupación y incertidumbre, pues porque estamos viendo noticias permanentemente de lo que está pasando en el sector del automóvil, y porque nosotros tenemos un anuncio de no hace muchos meses, recordaréis muy bien, que además lo comentábamos aquí en Apunt también, del anuncio de Ford, donde dice que no tenemos carga de trabajo en la planta de motores en Valencia, que emplea a 1000 personas, y no tenemos trabajo más allá de finales del 2022 o principio del 2023. Nosotros iniciamos una serie de peticiones a la dirección europea de Ford y llegaremos, si es necesario, a la dirección norteamericana de Ford. Lo que pasa que, bueno, luego ha venido toda esta situación del COVID, que ha sido un parón y donde no nos ha permitido continuar con esa situación, porque lógicamente pues estaban en otros temas, ¿no? En ver cómo se podía salir de esta y cómo se podían volver a poner las fábricas de automóvil en marcha. Pero no obstante, en cuanto acabe todo este problema que tenemos ahora mismo encima de la mesa y acabemos con el desarrollo de este acuerdo, pues allá por el mes de septiembre vamos a volver a la carga a reclamar posibilidades, ya que se haga un estudio serio y se nos explique si es posible que fabriquemos motores híbridos aquí en Valencia o no, pero queremos que nos lo explique la multinacional y que nos lo explique a nosotros, a los trabajadores, que nos diga si es posible o no y por qué, ¿no? Porque, bueno, creo que reunimos muchísimas condiciones para seguir siendo un referente en el sector del automóvil, y si Ford reestructura su negocio en Europa, nuestro objetivo, nuestro deseo y nuestra obligación es hacer todo lo posible para ser parte de ese nuevo futuro eléctrico de Ford en Europa.
Tota això de la crisi del coronavirus ha aguditzat la crisi també del sector automobilístic. Tens dades? Carlos, pots dir-me quants cotxes Ford, en este cas, s'han venut durant estos 2 mesos llargs que portem? Bueno, es el primer mes, te lo puedo decir gráficamente. Estos coches se vendieron. Cero. No se vendieron ni un... Claro. Igual que la actividad industrial fue cero, que todo el mundo estuvimos encerrados en nuestras casas. Estaba tancat, bueno, sí. Claro, ¿no? Y que nadie iba, y estaban cerrados los concesionarios. ¿Quién iba a comprarse un coche en esas condiciones? Primera, por la imposibilidad. Segunda, por la falta de movilidad, por la incertidumbre. Y bueno, pues porque hemos estado todos confinados en nuestras casas, y aparte de la tragedia humana, que por supuesto es la principal, pues la tragedia económica viene de la mano, ¿no? Y bueno, al final parece que la solución que había, pues quizás sea la misma de hace 100 años, ¿no? Y es ponernos esto todos para protegernos unos a otros hasta que venga el milagro de la medicina, ¿no? De la ciencia. I estos últims dies s'ha reviscolat un poquet el sector, esteu venent més barat, hi ha ofertes, com s'espera que es mobilitzi tot un poquet més, que arranque, parlant en termes automobilístics? Bueno, pues la verdad es que afortunadamente la actividad se está retomando, yo creo que a una marcha bastante considerable, las ventas también, el nuevo Kuga está funcionando muy bien, tiene mucha demanda, y lo que tenemos que cruzar los dedos y pedir todos es que no venga ese rebrote fatal que todo el mundo estamos temiendo, que no sea tal, y si se produce que sea lo mínimo, porque será muy buena señal. Yo creo que si en septiembre podemos decir que hemos recuperado el 100% de la actividad y el 100% de la salud, que no hemos tenido, bueno, pues ninguna tragedia más que lamentar, pues creo que será la mejor noticia que podremos dar, ¿no? Tanto desde Ford como del conjunto de la Comunidad Valenciana y del resto del Estado español, ¿no? Carlos Faubel, moltes gràcies.